En el ambiente cargado del juzgado, la mirada severa del juez Harrington se posaba sobre Roberto Molina desde su imponente estrado. Nunca antes el pequeño Palacio de Justicia Provincial había estado tan silencioso, un silencio denso que oprime el pecho y dificulta la respiración. Todas las miradas convergían en el hombre desalineado, cuyo traje raído le quedaba holgado en su delgada figura. Las manos de Roberto temblaban levemente mientras permanecía solo, sin abogado, enfrentando al formidable equipo legal de Laboratorios Cresta Alta. Sus trajes caros y posturas seguras contrastaban marcadamente con la humilde apariencia de Roberto. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras sobre el rostro demacrado de Roberto. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes y llenos de vida, ahora parecían hundidos y derrotados. La barandilla de madera que los separaba del público se sentía como la frontera entre dos mundos, uno de privilegio y poder, el otro de lucha y desesperación. Señor Molina, ¿es consciente de que enfrenta graves cargos de fraude y hurto? Estas acusaciones podrían resultar en una pena de hasta 7 años de prisión. La voz del juez Harrington resonó en la silenciosa sala, cada palabra cayendo como un mazo sobre los hombros de Roberto. ¿Cómo se declara? Roberto abrió la boca para hablar, sus labios resecos separándose con esfuerzo. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron de golpe con un estruendo. El sonido reverberó por toda la sala, haciendo que varios espectadores saltaran en sus asientos. Un joven que no aparentaba más de 19 años corrió por el pasillo central, respirando con dificultad y sosteniendo un maletín de cuero con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo, la corbata torcida como si hubiera corrido kilómetros para llegar allí. Había una determinación salvaje en sus ojos que captó la atención de todos. «Su señoría, por favor, tengo pruebas que cambiarán todo en este caso», exclamó el joven, con la voz quebrada por la emoción, las palabras saliendo atropelladamente entre jadeos. El mazo del juez cayó con fuerza, el golpe seco silenciando los murmullos que habían estallado en toda la sala. «Joven, este es un tribunal de justicia. ¿Quién es usted para interrumpir estos procedimientos?» El rostro del juez Harrington se había puesto de un tono rojo peligroso, su paciencia claramente agotada. El joven enderezó su postura, ajustándose la corbata con una mano temblorosa. Luego caminó resueltamente hacia el frente. Sus pasos resonaron en el suelo pulido, cada paso más seguro que el anterior. «Soy Ethan Molina, su señoría, el hijo de Roberto Molina, y lo que tengo aquí probará que mi padre es inocente». Los ojos de Roberto se abrieron con sorpresa, su boca entreabierta. Un músculo en su mandíbula se contrajo mientras miraba a su hijo, incapaz de creer lo que estaba viendo. No había visto a Ethan en casi 6 meses, no desde su última discusión amarga, cuando Ethan se había marchado, cerrando la puerta de golpe con tanta fuerza que la foto familiar enmarcada se había caído de la pared y se había hecho añicos. «No quiero volver a verte nunca más», había gritado Ethan esa noche, sus últimas palabras aún resonando en los oídos de Roberto durante sus noches de insomnio. Para entender cómo este padre e hijo terminaron en esta confrontación en la sala del tribunal, tenemos que retroceder 8 meses a donde todo comenzó, a un pequeño apartamento donde un hombre destrozado estaba tratando desesperadamente de mantener unidas las piezas de su vida destrozada. Roberto Molina había sido un respetado relojero con un pequeño pero exitoso taller de reparación en el centro de Villa Clara. Sus manos delicadas podían devolver la vida a los relojes que otros habían declarado irreparables.
La campana sobre la puerta de su taller había sonado alegremente docenas de veces cada día cuando los clientes venían en busca de su experiencia. Su reputación de honestidad y precios justos se había extendido por toda la provincia, ganándose la confianza de coleccionistas y gente común por igual. Su esposa, Sara, había sido la luz de su vida, una maestra de jardín de infancia amada por la comunidad. Tenía una manera con los niños que parecía casi mágica, la capacidad de calmar las rabietas con una palabra suave, de inspirar curiosidad con una simple pregunta. Cuando caminaba por el patio de recreo durante el recreo, los niños acudían a ella como mariposas a una flor, sus pequeños rostros inclinándose en adoración. Juntos habían construido una vida modesta pero feliz con su único hijo, Ethan, un joven brillante con sueños de convertirse en médico. Desde que era pequeño, Ethan había mostrado un interés asombroso en cómo funcionaban las cosas, ya fuera ayudando a su padre a reparar relojes o estudiando libros de texto de medicina mucho más allá de su edad. Las paredes de su habitación habían sido cubiertas con diagramas anatómicos en lugar de carteles deportivos, y había pasado sus veranos como voluntario en el hospital local en lugar de pasar el rato en el centro comercial con sus amigos. Su hogar había estado lleno de risas y sueños, cenas dominicales alrededor de la mesa de roble que Roberto había construido él mismo, noches de juegos donde la vena competitiva de Sara emergía y noches tranquilas donde cada uno perseguía sus propios intereses mientras simplemente disfrutaban de estar juntos. No eran ricos según ningún estándar, pero eran ricos en todas las formas que realmente importaban. Pero la vida tiene una manera de desmantelar incluso los planes más cuidadosamente construidos, de revelar cuán frágil puede ser la felicidad. Hace 3 años, Sara había comenzado a experimentar fatiga inusual. Al principio lo habían atribuido a las exigencias de la enseñanza, a la energía interminable necesaria para guiar a 25 niños de 5 años a través de su primera experiencia escolar. Pero cuando comenzaron a aparecer moretones en sus brazos y piernas sin explicación, cuando comenzó a tener fiebre por la noche que desaparecía por la mañana, Roberto había insistido en que consultara a un médico. El diagnóstico había llegado un martes lluvioso por la tarde, una forma agresiva de leucemia. El médico había hablado en tonos medidos sobre las opciones de tratamiento, las tasas de supervivencia y la calidad de vida, pero Roberto apenas había escuchado nada después de la palabra cáncer. Había apretado la mano de Sara con tanta fuerza que ella había tenido que recordarle suavemente que aflojara su agarre. Las facturas médicas rápidamente devoraron sus ahorros como una bestia voraz. El tratamiento había consumido más dinero del que Roberto jamás había imaginado posible. Se había visto obligado a vender su amada casa de 2 pisos, la que tenía el jardín que Sara había cuidado durante 15 años, donde Ethan había dado sus primeros pasos, donde habían marcado su altura en el marco de la puerta de la cocina cada cumpleaños. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, donde Roberto convirtió la sala de estar en un taller improvisado. La mesa del comedor se convirtió en su banco de trabajo, el sofá empujado contra la pared para hacer espacio para sus herramientas y equipos. Los vecinos se quejaron de los suaves golpeteos que a veces continuaban hasta altas horas de la noche, mientras Roberto trabajaba horas extras para pagar los tratamientos de Sara. A pesar de sus mejores esfuerzos, las facturas seguían acumulándose. Una pila cada vez mayor de sobres con sellos rojos de vencido que Roberto ocultaba cada vez que Sara se sentía lo suficientemente bien como para salir de su habitación. El seguro cubría solo una fracción de los tratamientos de Sara, y el medicamento experimental que mostraba la mayor promesa no estaba cubierto en absoluto. Roberto trabajaba 18 horas al día, sus dedos se entumecían y su vista empeoraba bajo la tensión de las delicadas reparaciones de relojes.
Desarrolló callos donde nunca antes había habido ninguno y la lupa dejó una marca roja permanente en su frente. Los clientes habituales le traían trabajo adicional, a veces inventando problemas con relojes perfectamente funcionales solo para darle la tarifa de reparación. Pero su amabilidad, aunque conmovedora, era una gota en el océano de deuda que amenazaba con ahogar a la familia Molina. Mientras tanto, Ethan había puesto su educación en espera, aplazando su aceptación al programa premédico en la Universidad Estatal para ayudar a cuidar a su madre. Tomó un trabajo de reponedor de estantes en el supermercado local durante la noche, regresando a casa justo cuando su padre salía para el taller de relojes. Se cruzaban como barcos en la noche, intercambiando asentimientos cansados y breves actualizaciones sobre la condición de Sara. Ella comió un poco de sopa hoy, diría Roberto. Su fiebre fue más baja esta tarde, podría responder Ethan. Sus conversaciones se redujeron a boletines médicos, su relación tensa bajo el peso del dolor compartido y el agotamiento. Sara falleció solo 14 meses después de su diagnóstico. Un tranquilo domingo por la mañana, mientras Roberto había salido a recoger su receta. Regresó para encontrar a Ethan sollozando junto a su cama, agarrando su mano aún caliente. El tratamiento experimental que finalmente habían logrado comenzar, reuniendo el dinero de préstamos y recaudaciones de fondos comunitarias, había llegado demasiado tarde. Los gastos del funeral habían sido el golpe final a sus ya precarias finanzas. Roberto se había visto obligado a elegir el servicio más básico, un ataúd simple que parecía tan inadecuado para la mujer vibrante que había llenado sus vidas de color. El director de la funeraria había sido amable pero firme. Se requería el pago por adelantado. La relación entre padre e hijo se había deteriorado rápidamente después de la muerte de Sara. El dolor tomó diferentes formas en cada uno de ellos. Roberto se retrajo en sí mismo, trabajando incluso más horas, hablando menos, durmiendo raramente. Ethan, por otro lado, ardía con una ira inquieta que necesitaba algún lugar donde aterrizar, y cada vez más ese objetivo se convirtió en su padre. «Deberías haber encontrado una manera de obtener ese medicamento antes», había gritado durante una discusión particularmente acalorada. Su voz quebrada por la emoción, los puños apretados a los lados. «Mamá podría seguir viva si hubiéramos comenzado el tratamiento antes. Estabas demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado terco para sacar un préstamo mayor». Lo que Ethan no sabía, lo que Roberto no podía obligarse a explicar a través de su propio dolor, era que había intentado todo. Había solicitado programas de asistencia médica solo para ser rechazado porque poseían demasiados activos. El equipo del taller de relojes contaba en su contra, aunque venderlo habría destruido su única fuente de ingresos. Había suplicado a las compañías de seguros, pasando horas en espera solo para que representantes de servicio al cliente comprensivos pero impotentes le dijeran que los términos de la póliza no podían cambiarse. Incluso se había acercado directamente a la compañía farmacéutica, llenando solicitud tras solicitud para su programa de asistencia al paciente. Solo para ser negado, porque caían justo por encima del umbral de ingresos a pesar de su creciente deuda. Todas las puertas se habían cerrado en su cara, cada rechazo entregado con cortesía corporativa que no hizo nada para suavizar el golpe. Roberto había mantenido estas luchas ocultas a Sara y Ethan, no queriendo cargarles con el conocimiento de cuán desesperadamente había intentado y fracasado salvarla. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible para proteger a alguien que amas. 6 meses después de la muerte de Sara, con el apartamento cada vez más silencioso y la distancia entre padre e hijo ampliándose día a día, Roberto desarrolló una tos persistente que ignoró durante semanas, atribuyéndola al estrés y la falta de sueño. La tos se hizo más profunda, convirtiéndose en una tos ronca que lo dejaba sin aliento. Aún así, siguió adelante.
tomando medicamentos para el resfriado para enmascarar los síntomas y llevando pastillas para la tos en su bolsillo. Cuando finalmente se derrumbó en su taller, tosiendo sangre que salpicó la esfera de un reloj de pie antiguo que había estado restaurando, Ethan lo había encontrado desplomado en el suelo. A pesar de su tensa relación, Ethan lo había llevado corriendo a la sala de emergencias, su conocimiento médico suficiente para reconocer la gravedad de los síntomas. El diagnóstico había llegado rápidamente: neumonía avanzada con complicaciones por años de inhalar las finas partículas de polvo de su trabajo de relojería. La doctora, una joven con ojos amables que le recordaban dolorosamente a Roberto Azara, le había recetado un costoso tratamiento de antibióticos y le había advertido que, sin tratamiento, los pulmones comprometidos de Roberto podrían fallar. Había enfatizado la urgencia, explicando que la infección ya había comenzado a extenderse y que una mayor demora podría ser fatal. «Necesita comenzar este medicamento hoy», había insistido, escribiendo la receta con el ceño fruncido preocupado. Su sistema inmunológico ya está comprometido por el agotamiento y la mala nutrición. Lo ingresaría, pero puedo decir por su cara que no se quedará. Pero no quedaba dinero. El seguro de salud de Roberto había caducado después de que no pudo seguir el ritmo de los pagos de las primas. Las facturas médicas del tratamiento de Sara todavía llegaban mensualmente, cada una un recordatorio de su pérdida y la deuda que lo seguiría durante años. Esa noche, después de ser dado de alta del hospital en contra del consejo médico, Roberto se había sentado en su banco de trabajo, respirando con dificultad mientras miraba la última posesión valiosa que tenía, el reloj de bolsillo de su abuelo. Lo había guardado en una pequeña caja de terciopelo, guardado en su cajón de calcetines, sin querer siquiera considerar separarse de él hasta ahora. El reloj era más que un simple reloj. Era una obra maestra de la artesanía suiza de la década de 1920. Un Patek Philippe con una intrincada caja de oro grabada con delicados adornos de pergamino. La esfera era de color crema, con números romanos negros, las manecillas de acero azulado que capturaban la luz cuando se movían. En el interior, el movimiento era una sinfonía de engranajes y resortes, cada componente acabado a mano a la perfección. Había sido transmitido a través de generaciones de molinas, desde el abuelo de Roberto, quien lo había recibido como un regalo del noble cuya finca administraba, hasta el padre de Roberto, quien lo había usado solo en ocasiones especiales, tratándolo con reverencia. Roberto le había prometido a su propio padre en su lecho de muerte que algún día se lo daría a Ethan, continuando la tradición. El reloj representaba todo lo que Roberto valoraba: precisión, artesanía, historia, familia. Era la encarnación física del legado que esperaba transmitir a su hijo. «No tengo otra opción», susurró Roberto para sí mismo, con la voz ronca por la tos, mientras pasaba su pulgar sobre los intrincados grabados en la caja de oro. El reloj podría alcanzar lo suficiente para pagar su medicamento y tal vez hacer una pequeña mella en sus deudas pendientes. La alternativa era impensable. A la mañana siguiente, moviéndose lentamente y deteniéndose a menudo para recuperar el aliento, Roberto había llevado el reloj a Antonio Vives, propietario de la joyería más prestigiosa de la ciudad. Joyería Vives ocupaba una ubicación en la esquina en la parte más rica del centro. Sus ventanas exhibían artículos que la mayoría de los residentes de Villa Clara solo podían soñar con poseer. La campana sobre la puerta sonó suavemente, un sonido más suave que el alegre timbre de su propio taller. Antonio Vives, un hombre alto con cabello plateado y una postura impecable, conocía a Roberto profesionalmente desde hacía años.
Ocasionalmente se habían referido clientes el uno al otro, Vives enviando trabajos de reparación de relojes a Roberto, y Roberto dirigiendo a los clientes que buscaban joyas finas a Vives. Había respeto mutuo entre ellos, si no quiso, la amistad. Con ojos expertos, don Rafael examinó el reloj, sosteniéndolo a la luz que entraba por el tragaluz de la tienda, abriendo la caja para inspeccionar el mecanismo interno. Su expresión reveló que reconocía su excepcional valor de inmediato. «Es una pieza extraordinaria, don Roberto», dijo en voz baja, cerrando la caja con un suave clic. Un Patek Philippe de principios de los años 20, en excelente estado. El movimiento parece ser original y bien conservado. Vaciló, mirando el rostro pálido de don Roberto. «¿Puedo preguntarle por qué lo vende? Esta es una herencia familiar, ¿no es así?» Don Roberto asintió, incapaz de hablar por un momento, mientras otro ataque de tos lo dominaba. Cuando pudo respirar de nuevo, simplemente dijo, «Necesidad médica». La comprensión amaneció en los ojos de don Rafael. Todo el pueblo sabía de la enfermedad y muerte de doña Sara. En una comunidad del tamaño de Millfield, tales tragedias eran de conocimiento común. «Puedo ofrecerle $15,000, lo cual es más que justo», dijo finalmente don Rafael, nombrando una suma que le habría parecido enorme a don Roberto hace tan solo unos años. Don Roberto sabía que el reloj valía al menos el doble en el mercado de coleccionistas, posiblemente más para el comprador adecuado, pero no estaba en posición de negociar, ni en posición de esperar una mejor oferta. La infección en sus pulmones se sentía como si se extendiera por hora. «Lo acepto», dijo en voz baja, sintiendo como si estuviera traicionando su herencia, rompiendo la promesa que le había hecho a su padre. El peso de esa traición pesaba sobre su pecho, haciendo aún más difícil respirar. Don Rafael había sido eficiente, preparando el papeleo y el pago en efectivo sin conversación innecesaria. Al entregar el sobre que contenía 15 billetes crujientes de $1,000, solo dijo, «Espero que esto ayude, don Roberto, de verdad». Esa misma tarde, con el dinero asegurado en un sobre dentro del bolsillo de su chaqueta, don Roberto fue directamente a la farmacia Millfield a surtir su receta. La familiar farmacia, con su toldo verde descolorido y letreros escritos a mano en la ventana, había sido parte de la vida de don Roberto desde la infancia. El farmacéutico, don Haroldo Jenkins, era la tercera generación de su familia en dirigir el negocio y saludó a don Roberto por su nombre cuando se acercó al mostrador. Pero el rostro usualmente amigable de don Haroldo se había puesto serio al examinar la receta. Después de revisar su computadora y hacer una llamada telefónica, entregó noticias devastadoras. El antibiótico que don Roberto necesitaba estaba pendiente de entrega debido a una escasez de fabricación. No estaría disponible localmente por al menos 2 semanas. «Hay una opción», dijo don Haroldo vacilante, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Farmacéuticos Crestview en el condado vecino lo tiene en existencia, pero su precio es casi el triple de lo que pagaría aquí. Algo sobre problemas en la cadena de suministro y aumento de la demanda. He tenido varios clientes que han conducido hasta allá para obtener medicamentos de emergencia últimamente». Don Roberto sintió que la habitación daba vueltas. Las luces fluorescentes de arriba se difuminaban en rayas de color blanco. Se agarró al borde del mostrador para estabilizarse. No podía esperar 2 semanas. El médico había sido claro. Sin tratamiento inmediato, corría el riesgo de desarrollar neumonía resistente a los antibióticos que podría ser fatal. La infección ya era grave. «¿Cuánto cuesta aquí, normalmente?», preguntó don Roberto, su voz apenas audible. «¿Sin seguro?». Don Haroldo revisó su computadora de nuevo. «Alrededor de $2,000 por el curso completo, pero como dije, Crestview cobrará mucho más». $2,000.
Una suma significativa, pero muy dentro de lo que había recibido por el reloj. Quedaría suficiente para pagar algunas de las facturas más apremiantes, tal vez incluso para hacer un pequeño pago a la deuda médica de doña Sara. Esa noche, de vuelta en el apartamento, la discusión con don Ethan había llegado a un punto de quiebre. Don Roberto había explicado sobre la venta del reloj, sobre la falta de disponibilidad del medicamento a nivel local, sobre su plan de conducir a Crestview al día siguiente. El rostro de don Ethan se había transformado ante sus ojos, el dolor y la ira deformando sus jóvenes rasgos en algo casi irreconocible. «Ese reloj se suponía que era mío», había gritado, con el color subiendo a sus mejillas. «Era lo único de nuestra familia que significaba algo y simplemente lo vendiste, al igual que vendiste las joyas de mamá para pagar tratamientos que ni siquiera funcionaron». Cada palabra había sido un cuchillo retorciéndose en el corazón de don Roberto. Sí, había vendido las joyas de doña Sara, piezas que ella explícitamente le había dicho que vendiera si era necesario. «Son solo cosas, Roberto», había susurrado durante uno de sus momentos lúcidos entre los medicamentos para el dolor. «Solo metal y piedras. Tú y Ethan son lo que importan». «No tuve opción, Ethan», don Roberto había tratado de explicar, su voz débil por la tos, cada palabra un esfuerzo. «Necesito el medicamento ahora, no en 2 semanas. Siempre hay una opción». Don Ethan había escupido, su voz elevándose para llenar el pequeño apartamento. «Eres demasiado débil para tomar las decisiones difíciles, demasiado débil para luchar más duro, demasiado débil para enfrentarte al departamento de facturación del hospital, demasiado débil para salvar a mamá». La última acusación había quedado suspendida en el aire entre ellos, demasiado dolorosa para abordarla, demasiado cruda para descartarla. Don Ethan se había dado la vuelta, yendo a su dormitorio y saliendo minutos después con una mochila llena de ropa. «Ya terminé», había dicho, su voz repentinamente calmada, lo cual era de alguna manera más aterrador de lo que habían sido sus gritos. «Voy a quedarme con don Jake hasta que resuelva las cosas. No esperes que vuelva pronto». Don Jake Walsh era el mejor amigo de don Ethan de la escuela secundaria, un estudiante de ciencias de la computación cuyos padres tenían una casa grande al otro lado de la ciudad. Siempre habían dado la bienvenida a don Ethan, especialmente durante la enfermedad de doña Sara, cuando el apartamento Miller se había convertido en un lugar de conversaciones susurradas y equipo médico. La puerta se había cerrado de golpe con tanta fuerza que apareció una fina grieta en el panel de yeso junto a ella, otro pequeño daño que don Roberto no podía permitirse reparar. Se quedó solo en el silencioso apartamento, aferrando el sobre de dinero que le había costado tanto su herencia como a su hijo. ¿Habrías vendido una herencia familiar para pagar la medicina? Comparte tus ideas en los comentarios. Al día siguiente, con la fiebre más alta y su respiración más trabajosa, don Roberto había tomado una decisión que eventualmente lo llevaría a esa sala de audiencias. Condujo hasta el condado de Crestview, cada milla un esfuerzo mientras luchaba por mantenerse alerta al volante. 2 veces tuvo que detenerse cuando los ataques de tos se volvieron demasiado intensos para que pudiera ver el camino con claridad. Farmacéuticos Crestview ocupaba una extensa instalación moderna en las afueras del pueblo más grande del condado vecino. El edificio era